tan lejos puede llegar una familia cuando hay millones en juego? ¿Hasta dónde puede romperse la sangre cuando el legado de una leyenda queda sin dueño claro? ¿Y qué pasaría si en medio de esa disputa aparece una amenaza de muerte entre hermanos? Hoy en Noticias al Instante vamos a entrar en una historia que parece sacada de una serie dramática, pero que ocurrió en la vida real y que todavía sigue generando preguntas en toda Colombia. Una historia donde la música, la fama, el dinero y la familia se mezclan de una forma peligrosa. Antes de comenzar, si te gustan las historias que revelan lo que ocurre detrás de los titulares, apoya este canal suscribiéndote, activando la campana de notificaciones y compartiendo este video. Y si quieres apoyar aún más el trabajo de investigación del canal, puedes usar el botón Super Thanks. Tu apoyo permite que sigamos contando historias como esta. Porque lo que ocurrió después de la muerte de Jorge Oñate no fue simplemente una discusión familiar. Fue una batalla silenciosa que poco a poco se transformó en uno de los escándalos más intensos que ha vivido el vallenato. Durante más de 50 años, Jorge Oñate fue una de las voces más poderosas de la música colombiana. En el Caribe, su voz era parte del paisaje sonoro de la vida diaria. Sonaba en las emisoras al mediodía, cuando el calor caía sobre las calles de Valledupar, sonaba en fiestas familiares, en parrandas interminables y también en momentos de tristeza, donde las letras vallenatas parecían decir exactamente lo que la gente sentía. Lo llamaban el Jilguero de América, un apodo que no se gana fácilmente. Nació el 31 de marzo de 1950 en La Paz, en el departamento del Cesar, un pueblo pequeño donde el calor es intenso, el polvo se levanta en cada calle y el acordeón es casi una extensión natural de la cultura. En ese lugar no había estudios de grabación ni grandes productores buscando estrellas. Había parrandas, había reuniones familiares que duraban horas o incluso días, y era en esas parrandas donde la música vallenata respiraba su forma más auténtica. Fue allí donde Jorge empezó a cantar siendo apenas un adolescente. Quienes estuvieron en esas primeras presentaciones cuentan que su voz tenía algo distinto. No era solo potencia, era un tono particular, una emoción que parecía atravesar a quienes lo escuchaban. Cuando comenzaba a cantar, la conversación se detenía. No era un talento que pudiera explicarse fácilmente, era simplemente una presencia. En 1969 grabó su primer disco con apenas 19 años. Ese momento marcó el inicio de una carrera que nadie imaginaba que duraría medio siglo. Mientras muchos artistas aparecían y desaparecían con el paso de los años, Jorge Oñate seguía ahí. Las décadas cambiaban, las modas musicales evolucionaban, pero él continuaba grabando, viajando y llenando escenarios. Canciones como Ausencia, Mujer Marchita o Nunca comprendí tu amor se convirtieron en parte de la memoria emocional de Colombia. Su música acompañó generaciones enteras. Padres que lo escuchaban en los años 70 terminaron viendo cómo sus hijos también aprendían esas mismas canciones décadas después. Pero mientras su carrera crecía públicamente, otra historia se desarrollaba de forma mucho más silenciosa. A diferencia de muchos artistas que viven rodeados de excesos y gastos impulsivos, Jorge Oñate tenía fama de ser un hombre prudente con el dinero. Invertía. Compraba tierra. Compraba ganado. Adquiría propiedades. Sabía que la fama podía cambiar, pero la tierra permanecía. Con el paso del tiempo construyó un patrimonio considerable, fincas en el Cesar, ganado de alta genética, casas, vehículos y algo que con los años se convierte en una mina de oro silenciosa, los derechos de autor. Cada vez que una canción suya sonaba en una emisora, generaba dinero. Cada vez que otro artista interpretaba una de sus composiciones, generaba dinero. Cada vez que alguien reproducía su música en plataformas digitales, generaba dinero. Ese flujo constante transformó su catálogo musical en una herencia que podía seguir produciendo ingresos durante décadas. Para administrar todo ese patrimonio se creó una estructura empresarial conocida como Sociedad Agrícola Oñate Zuleta, una empresa familiar dividida en 500 acciones. Mientras Jorge Oñate estaba vivo, esa estructura funcionaba sin conflictos visibles. Él tomaba las decisiones, él administraba el patrimonio y su palabra era suficiente para mantener el equilibrio. Pero todo cambió el 28 de febrero de 2021. Después de más de 40 días hospitalizado por complicaciones derivadas del COVID-19,
Jorge Oñate murió a los 71 años. La noticia se expandió rápidamente por todo el país. En Valledupar, las emisoras comenzaron a reproducir sus canciones durante horas. Artistas del vallenato publicaron homenajes en redes sociales. Miles de seguidores recordaron conciertos, historias y momentos de sus vidas ligados a su música. Para Colombia se había ido una leyenda, pero dentro de la familia comenzaba una historia completamente distinta. Una historia que nadie fuera del círculo cercano podía imaginar. Cuando llegó el momento de revisar los documentos del patrimonio, apareció un detalle que cambiaría todo. No existía testamento, ni una sola página firmada donde Jorge Oñate hubiera dejado instrucciones claras sobre cómo dividir su herencia. Ese vacío abrió una puerta peligrosa, porque Jorge Oñate no tenía una familia pequeña. A lo largo de su vida tuvo hijos con 6 mujeres distintas, 9 hijos reconocidos legalmente, 3 nacidos dentro de su matrimonio con Nancy Zuleta, y 5 hijos extramatrimoniales que también llevaban su apellido y que según la ley colombiana tenían exactamente los mismos derechos hereditarios. Cuando el cantante murió, el control inmediato de la empresa familiar y de la mayor parte de la información financiera quedó en manos de la viuda y de los 3 hijos del matrimonio. Los otros 5 quedaron afuera del círculo de decisiones. No tenían acceso a las cuentas. No podían revisar documentos. No sabían con certeza cuánto valía realmente el patrimonio que su padre había construido durante 50 años. Al principio hubo paciencia. Los hijos extramatrimoniales pensaron que el duelo familiar necesitaba tiempo. Creyeron que después podrían sentarse todos en la misma mesa y resolver la situación de manera privada. Pasaron semanas, luego meses, 7 meses completos. Durante ese tiempo hubo conversaciones tensas, reuniones discretas y varios intentos de encontrar una solución sin abogados ni tribunales. Pero lo que finalmente apareció sobre la mesa fue una propuesta que cambiaría el tono de toda la historia. Una oferta de 116 millones de pesos colombianos para dividir entre 5 hermanos. Una cantidad que, según quienes la recibieron, representaba menos del 1% de lo que podría valer realmente el patrimonio. En ese momento la paciencia se rompió. Para los hijos que estaban fuera del control de la empresa familiar, aquella propuesta no era una negociación. Era una señal clara de que no habría acuerdo. Fue entonces cuando uno de ellos decidió hablar públicamente. Su nombre era Omar Oñate. Y cuando comenzó a dar entrevistas, el conflicto privado se transformó en un escándalo nacional. Pero lo que realmente sacudió al país no fue solo la disputa por la herencia. Fue una acusación mucho más grave. Omar aseguró que había recibido amenazas de muerte. Y según su versión, esas amenazas provenían de uno de sus propios hermanos. Las palabras que repitió en diferentes entrevistas dejaron una imagen inquietante en la mente del público. Dijo que su hermano había afirmado que, si era necesario, lo recogería uno por uno antes de entregar lo que ellos reclamaban como parte de la herencia. Una frase que transformaba una disputa legal en algo mucho más oscuro. Algo que ya no era solo dinero. Era miedo. Era desconfianza. Era una familia completamente fracturada. Y mientras las acusaciones comenzaban a multiplicarse en los medios de comunicación, otro detalle empezaba a aparecer lentamente. Dentro del mismo grupo de hermanos que reclamaban la herencia, no todos parecían contar exactamente la misma versión de la historia. Algunos hablaban de una fortuna gigantesca. Otros sugerían que las cifras podían estar exageradas. Algunos insistían en que existían amenazas reales. Otros evitaban confirmarlo públicamente. Y cuando las versiones empiezan a dividirse incluso dentro del mismo bando, encontrar la verdad se vuelve mucho más complicado. La historia de la herencia de Jorge Oñate, el hombre que durante décadas cantó sobre el amor, la nostalgia y la familia, comenzaba a transformarse en algo que nadie esperaba. Una guerra entre hermanos. Una guerra donde el legado de una leyenda del vallenato se convirtió en el centro de una batalla que todavía hoy sigue generando preguntas en toda Colombia. Si esta historia te está atrapando, no olvides apoyar el canal Noticias al Instante con un like, compartir este video y suscribirte activando la campana para no perderte las próximas historias. También puedes apoyar el canal usando el botón Super Thanks. Y ahora, quiero leerte en los comentarios.
¿Crees que todos los hijos deberían recibir exactamente la misma parte de una herencia cuando el padre nunca dejó un testamento? La tensión dentro de la familia de Jorge Oñate no tardó en transformarse en un torbellino que comenzó a sacudir no solo a los parientes más cercanos, sino también a miles de seguidores del vallenato que durante décadas habían admirado al legendario cantante. Lo que al principio parecía un desacuerdo silencioso empezó a convertirse en una historia llena de sospechas, versiones enfrentadas y preguntas incómodas que cada día parecían multiplicarse. Tras la muerte del llamado Jilguero de América, comenzaron a surgir conversaciones privadas entre algunos de sus hijos sobre la administración de la herencia, los derechos musicales y las decisiones que debían tomarse sobre el legado artístico del cantante. Durante años, la música de Oñate había generado ingresos constantes, regalías, conciertos históricos, grabaciones, contratos editoriales y propiedades que estaban ligadas a su carrera. Pero muy pronto apareció la primera grieta. Algunos miembros de la familia afirmaban que ciertas decisiones se estaban tomando sin el conocimiento de todos. Otros aseguraban que ciertos documentos no habían sido compartidos completamente. Y mientras estas dudas crecían dentro de círculos familiares, alguien decidió hablar públicamente. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, insinuaciones y mensajes que parecían revelar una lucha silenciosa detrás del apellido Oñate. Los seguidores, acostumbrados a recordar al cantante como una figura que unía a generaciones con canciones inolvidables, comenzaron a presenciar algo totalmente distinto, una disputa familiar que parecía volverse cada vez más compleja. Uno de los puntos que más polémica generó fue el valor estimado de la herencia. Algunos reportes hablaban de cifras cercanas a los 22,000 millones de pesos colombianos. Otros sugerían que el patrimonio podría superar incluso los 25,000 millones si se incluían catálogos musicales, derechos de autor acumulados durante décadas y propiedades vinculadas a su carrera artística. Estas cifras, naturalmente, encendieron aún más el debate. Dentro de la familia comenzaron a surgir versiones contradictorias sobre quién tenía derecho a qué parte del patrimonio. Algunos defendían que todo debía seguir estrictamente lo establecido por los documentos legales existentes. Otros sostenían que había acuerdos verbales o decisiones familiares que debían respetarse. Y en medio de todo esto, apareció una acusación que elevó la tensión a un nivel completamente distinto. Una declaración pública insinuó que, durante una discusión relacionada con el manejo de la herencia, se habría producido una amenaza grave entre miembros de la familia. Aunque los detalles exactos nunca quedaron completamente claros, el simple hecho de que una acusación así apareciera en el espacio público provocó una reacción inmediata. Los medios comenzaron a investigar. Programas de televisión especializados en entretenimiento y noticias del mundo musical empezaron a analizar cada palabra pronunciada por los familiares. Periodistas revisaban entrevistas antiguas, declaraciones recientes y publicaciones en redes sociales intentando reconstruir lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras tanto, los seguidores del vallenato no podían creer lo que estaban viendo. Durante décadas, Jorge Oñate había sido una figura que representaba tradición, cultura y orgullo para muchas regiones de Colombia. Su voz había acompañado fiestas, reuniones familiares y momentos históricos dentro del género vallenato. Ahora, el apellido que tantas veces había aparecido en los escenarios más importantes del país estaba asociado a titulares sobre conflictos familiares. Algunos fanáticos pedían calma y respeto, otros exigían transparencia sobre el manejo del legado artístico del cantante, y muchos simplemente se preguntaban cómo una familia tan conocida había llegado a un punto de enfrentamiento tan visible. A medida que los días avanzaban, nuevas versiones seguían apareciendo. Un hermano afirmaba que ciertas decisiones financieras no habían sido explicadas adecuadamente. Otro respondía asegurando que todo estaba siendo manejado de forma legal. Un tercero insinuaba que existían intereses externos intentando aprovechar la situación. Cada declaración generaba más preguntas. ¿Quién decía la verdad? ¿Había realmente documentos que algunos miembros de la familia no habían visto? ¿O todo se trataba de un malentendido que había crecido demasiado rápido bajo la presión de la opinión pública? Mientras tanto, abogados comenzaron a aparecer en escena. Especialistas en derecho de autor, herencias y administración de patrimonio artístico
empezaron a ser consultados por diferentes partes. Algunos sugerían que disputas de este tipo eran comunes cuando se trataba de figuras musicales con carreras tan extensas. El catálogo musical de un artista como Jorge Oñate no es simplemente una colección de canciones, es un activo económico que puede generar ingresos durante décadas. Cada reproducción en plataformas digitales, cada uso en radio, cada licencia para películas o eventos representa dinero que debe distribuirse entre quienes poseen los derechos. Por eso, cuando existen múltiples herederos, las tensiones pueden aparecer rápidamente si no existe un acuerdo claro sobre cómo se manejará todo. En este caso, lo que parecía estar ocurriendo era exactamente eso, un choque entre visiones diferentes sobre el futuro del legado musical. Algunos defendían que el patrimonio debía administrarse de manera colectiva, priorizando la memoria del artista. Otros consideraban que cada heredero tenía derecho a controlar directamente la parte que le correspondía. La discusión dejó de ser privada. Se convirtió en un tema nacional dentro del mundo del entretenimiento colombiano. Los programas de radio comenzaron a debatirlo, los portales digitales publicaban nuevas actualizaciones casi cada día, y en redes sociales, miles de usuarios discutían apasionadamente sobre quién tenía razón. Mientras tanto, el nombre de Jorge Oñate seguía apareciendo en titulares que probablemente nadie habría imaginado mientras el cantante estaba vivo. En medio de todo ese ruido mediático, algunos miembros de la familia intentaron bajar el tono del conflicto. Declararon que muchas de las versiones que circulaban estaban exageradas o malinterpretadas. Otros insistieron en que era necesario aclarar todo públicamente para evitar especulaciones. Pero cada intento de explicar la situación parecía abrir nuevas interrogantes. Porque cuando una familia tan grande, con tantos años de historia y con un legado artístico tan importante, entra en conflicto, las emociones, los recuerdos y los intereses económicos terminan mezclándose de una manera difícil de separar. Y así, poco a poco, la disputa por la herencia de Jorge Oñate comenzó a transformarse en algo más grande que una simple discusión familiar. Se convirtió en una historia llena de secretos, tensiones acumuladas durante años y un patrimonio cultural que millones de personas sienten como parte de su propia historia musical. Y lo que estaba por revelarse después haría que todo este conflicto pareciera apenas el comienzo. La discusión, que hasta ese momento parecía una disputa complicada pero manejable, comenzó a cambiar de tono cuando uno de los miembros de la familia decidió hablar con mayor claridad frente a los medios. Lo que dijo encendió una tormenta que nadie dentro del círculo cercano de Jorge Oñate había anticipado. En una entrevista que rápidamente comenzó a circular por redes sociales, uno de los hijos del cantante insinuó que dentro de la familia no solo existían desacuerdos económicos, sino también tensiones personales que llevaban años acumulándose. Según su versión, algunas decisiones relacionadas con el patrimonio del artista se habían tomado de manera apresurada y sin consultar a todos los herederos. Aquella declaración cayó como una chispa en medio de un ambiente ya cargado de sospechas. Periodistas, analistas del mundo del entretenimiento y seguidores del vallenato comenzaron a examinar cada frase pronunciada durante la entrevista. Algunos interpretaron sus palabras como un intento de exigir transparencia. Otros pensaron que era una estrategia para presionar públicamente a los demás miembros de la familia. Pero lo que realmente hizo que la historia explotara fue una frase que se repetiría durante días en titulares y programas de televisión. El entrevistado insinuó que, durante una discusión privada relacionada con la herencia, alguien dentro de la familia habría reaccionado con una amenaza extremadamente grave. La palabra amenaza comenzó a aparecer en todos lados. Aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre el contexto exacto de esa supuesta discusión, la insinuación fue suficiente para que el tema escalara rápidamente. Programas de debate comenzaron a invitar a abogados, expertos en herencias y comentaristas del mundo del espectáculo para analizar el caso. Mientras tanto, otros familiares reaccionaron con rapidez. Algunos negaron rotundamente que hubiera existido cualquier amenaza. Otros afirmaron que las palabras del entrevistado estaban siendo sacadas de contexto o exageradas por los medios. También hubo quienes señalaron que los conflictos familiares no deberían discutirse públicamente. Sin embargo, la historia ya había salido de control. Cada nueva declaración parecía alimentar aún más el interés del público.
En redes sociales comenzaron a circular fragmentos de entrevistas, capturas de publicaciones antiguas y teorías sobre lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la familia Oñate. Muchos seguidores del vallenato expresaban tristeza al ver cómo el nombre del legendario cantante aparecía ahora vinculado a disputas familiares. Otros, en cambio, defendían el derecho de los herederos a aclarar cualquier irregularidad si creían que algo no se estaba manejando correctamente. A medida que las discusiones se intensificaban, comenzaron a surgir preguntas más profundas. ¿Quién estaba administrando realmente los derechos musicales del artista? ¿Existía una estructura clara para manejar las regalías que seguían llegando por las canciones que Jorge Oñate había grabado durante décadas? ¿O el problema era simplemente que algunos miembros de la familia sentían que no estaban siendo escuchados dentro de las decisiones importantes? Los expertos en industria musical que fueron consultados por los medios recordaron algo importante. Cuando un artista con una trayectoria tan larga fallece, su catálogo musical se convierte en un activo extremadamente valioso. Las canciones siguen generando dinero en radio, plataformas digitales, presentaciones públicas y licencias comerciales. Ese flujo constante de ingresos puede durar décadas, incluso generaciones. Por eso, cuando existen múltiples herederos, la administración de esos derechos puede convertirse en una fuente de conflicto si no existe una estructura clara desde el principio. En el caso de Jorge Oñate, el legado no era pequeño. Décadas de grabaciones, colaboraciones con grandes acordeoneros del vallenato, álbumes que marcaron épocas enteras y una base de seguidores enorme que continúa escuchando su música todos los días. Todo eso representaba un patrimonio cultural, pero también un patrimonio económico significativo. Mientras tanto, algunos periodistas comenzaron a investigar más profundamente. Intentaron reconstruir cronológicamente cuándo habían comenzado los desacuerdos dentro de la familia. Revisaron declaraciones antiguas, consultaron fuentes cercanas y buscaron entender qué decisiones se habían tomado inmediatamente después de la muerte del cantante. Algunas fuentes afirmaban que las tensiones no eran nuevas. Según esas versiones, ciertas diferencias entre algunos de los hijos ya existían desde años antes, aunque nunca habían llegado al espacio público. La muerte del artista simplemente habría acelerado conversaciones que durante mucho tiempo se habían evitado. Otras voces dentro del entorno cercano insistían en que todo se estaba exagerando. Decían que, como ocurre en muchas familias grandes, existían desacuerdos normales sobre cómo administrar una herencia compleja, pero que la situación no era tan dramática como los medios estaban sugiriendo. Sin embargo, el interés del público seguía creciendo. Los programas de televisión dedicaban segmentos completos a analizar la historia. Los portales digitales publicaban actualizaciones constantes, y cada vez que uno de los herederos hacía una nueva declaración, el tema volvía a convertirse en tendencia. En medio de todo esto, muchos fanáticos recordaban las canciones del cantante con una mezcla de nostalgia y preocupación. Para ellos, Jorge Oñate representaba una época dorada del vallenato, una voz que había acompañado a generaciones enteras. Ver su nombre ahora envuelto en un conflicto familiar provocaba sentimientos encontrados. Pero la historia aún estaba lejos de terminar. Porque mientras el debate público seguía creciendo, dentro de la familia continuaban conversaciones privadas que pocos conocían, reuniones, discusiones y negociaciones que intentaban encontrar una solución antes de que el conflicto escalara aún más. Y sin embargo, cada nuevo rumor, cada filtración y cada entrevista parecía empujar la historia hacia un punto de tensión cada vez más alto, donde las emociones, el dinero y la memoria de uno de los grandes íconos del vallenato se entrelazaban de una forma que nadie podía ignorar. Mientras el debate público seguía creciendo y las redes sociales continuaban llenándose de opiniones divididas, algo empezó a quedar claro para muchos observadores. La historia alrededor de la herencia de Jorge Oñate ya no era simplemente una discusión privada dentro de una familia. Se había transformado en un tema que tocaba directamente a miles de seguidores que durante décadas habían sentido que la música del cantante formaba parte de su propia vida. Cada nueva entrevista, cada declaración y cada rumor parecía agregar una nueva capa a una historia que ya estaba llena de tensiones.
Algunos familiares insistían en que el conflicto estaba siendo exagerado por los medios, otros sostenían que era necesario hablar con claridad para evitar malentendidos y garantizar que el legado del artista fuera respetado. Sin embargo, detrás de las cámaras y lejos del ruido mediático, comenzaron a darse conversaciones más serias entre algunos miembros de la familia. Abogados, asesores financieros y representantes legales entraron con más fuerza en el escenario. La razón era evidente: el patrimonio artístico de Jorge Oñate era demasiado importante para quedar atrapado indefinidamente en disputas públicas. Las canciones del llamado Jilguero de América seguían sonando en emisoras de radio, fiestas familiares, festivales vallenatos y plataformas digitales. Cada reproducción recordaba que el verdadero centro de toda esta historia no era el conflicto, sino la música que había marcado a varias generaciones. Poco a poco, algunos miembros de la familia comenzaron a hablar de la necesidad de encontrar un punto de equilibrio. No todos estaban de acuerdo en cómo debía lograrse, pero muchos coincidían en algo fundamental: permitir que la disputa creciera sin control podía terminar dañando la imagen de un artista que había dedicado su vida a la música. En medio de ese proceso, varios analistas del mundo del entretenimiento colombiano empezaron a plantear una reflexión interesante. Historias similares habían ocurrido antes con otros artistas latinoamericanos. Cuando una figura cultural tan influyente fallece, el legado que deja detrás no es solo emocional, también es económico, legal y simbólico. Administrar ese legado requiere acuerdos, paciencia y, sobre todo, la capacidad de separar los sentimientos personales de las decisiones que afectan el futuro de la obra artística. Pero esa separación no siempre es fácil. En el caso de la familia Oñate, el peso de la historia familiar, los recuerdos compartidos y las diferentes interpretaciones sobre lo que el cantante habría querido hacían que cada conversación estuviera cargada de emociones. Mientras tanto, los seguidores del vallenato continuaban observando la situación con atención. Algunos pedían respeto por la memoria del artista, otros defendían el derecho de cada heredero a exigir claridad sobre los asuntos legales. Y muchos simplemente esperaban que la familia encontrara una solución que permitiera que la música siguiera ocupando el lugar principal. Porque al final, esa música era el verdadero legado. Canciones que habían acompañado historias de amor, celebraciones, despedidas y momentos inolvidables en la vida de millones de personas. Canciones que seguirían sonando mucho después de que las discusiones legales terminaran. Con el paso de los meses, la intensidad mediática del conflicto comenzó a disminuir poco a poco. Algunos temas dejaron de aparecer en titulares diarios y las conversaciones privadas dentro de la familia parecían avanzar hacia caminos más discretos. Eso no significaba que todas las diferencias hubieran desaparecido, pero sí sugería que las partes estaban comprendiendo algo importante. El nombre de Jorge Oñate representaba mucho más que un patrimonio económico. Representaba una parte fundamental de la historia del vallenato. Y esa historia pertenecía también al público. Hoy, mientras las canciones del cantante siguen acumulando reproducciones y continúan sonando en distintas regiones de Colombia y América Latina, muchos seguidores prefieren recordar al artista por lo que realmente lo convirtió en una leyenda: su voz, su estilo inconfundible y su capacidad para emocionar a generaciones enteras. Las discusiones familiares, como ocurre en tantas otras historias humanas, probablemente encontrarán algún tipo de resolución con el tiempo. Pero la música permanecerá. Y precisamente por eso esta historia sigue generando tantas opiniones y preguntas entre quienes admiraron al Jilguero de América. Ahora queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los conflictos por herencias entre familias de artistas famosos son inevitables cuando existe un legado tan grande? ¿O consideran que estos problemas podrían evitarse con acuerdos más claros antes de que ocurran? Los leemos en los comentarios. Si este análisis les pareció interesante y quieren seguir atentos a las historias más impactantes del mundo del entretenimiento latino, recuerden apoyar este trabajo suscribiéndose al canal Noticias al Instante, activando la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización y compartiendo este video con otras personas que también aman la música vallenata. Y si desean apoyar directamente el crecimiento del canal, también pueden hacerlo a través del botón Super Thanks. Su apoyo permite que sigamos investigando, analizando y contando historias como esta.
Porque detrás de cada noticia siempre hay una historia más profunda esperando ser contada.